Hola a todos, bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión sonora. Hoy exploramos un dispositivo que, bueno, se sitúa en la cumbre del audio portátil. Hablamos de la Stellan-Kern AN Ultima SP3000T. Las fuentes que manejamos pintan el retrato de una máquina fascinante, la verdad. Una que intenta algo muy audaz: fusionar esa calidez analógica de las válvulas de vacío, las de verdad, con la precisión digital más moderna. Nuestra tarea hoy es desentrañar qué lo hace especial, qué hay bajo esa carcasa tan lujosa y, sobre todo, cómo suena y qué debate está generando. ¿Será realmente la unión definitiva de dos mundos o quizás una excentricidad de lujo? Vamos a verlo. Para empezar a entender este aparato, creo que es fundamental saber quién está detrás, ¿no? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre Stellan-Kern? Exacto. El contexto es clave aquí. Stellan-Kern, nació en 2013. Es la marca de altísima gama de iRiver, que ya tenía su historia en el audio digital. Su misión declarada desde el principio ha sido buscar el sonido original, o sea, capturar la esencia pura de la música. De ahí viene el nombre, Astel por las estrellas y Kern, que es núcleo en alemán. Fíjate que ellos popularizaron conceptos como el Mastering Quality Sound, el MQS, para hablar de audio high-res, y desarrollaron su propia arquitectura de sonido, la Teraton Alpha, que busca optimizar toda la cadena de señal, desde la energía hasta el DAC y la amplificación. Ajá, o sea, no son unos recién llegados, tienen trayectoria. Para nada. Su historia es ir marcando hitos en el audio portátil de lujo. Fueron pioneros con los Dual DACs, en meter Wi-Fi y salidas balanceadas, también en soportar formatos como DSD512, o en crear sistemas complejos como el Triple Amp System, que ya vimos en el SP2000T. Y muy importante, con el SP3000, el anterior, lograron separar físicamente el procesamiento digital del analógico, en chips distintos. Entiendo. Es que Stellan-Kern no solo hizo aparatos caros, prácticamente crearon y legitimaron ese mercado de DAPs de lujo. Convencieron a un nicho de que valía la pena invertir fuerte en sonido portátil. Y este SP3000T es, pues, el siguiente paso lógico en esa filosofía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente llamativa. Esa T, SP3000T, significa tube, válvulas. Válvulas de vacío de verdad en un aparato portátil. Suena, casi anacrónico y técnicamente complicadísimo, me imagino. Comunicación robustos. Eso ya te dice algo de su durabilidad. Claro. Y son conocidas en el mundillo del audio por ese sonido característico, cálido, suave. Pero claro, el gran reto es la microfonía, las vibraciones físicas. Las válvulas pueden captar ruido como un micrófono. Y eso, en un cacharro que mueves, es fatal. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Porque parece un problema enorme, ¿no? Pues según las fuentes, Stellan-Kern desarrolló un sistema de amortiguación bastante sofisticado, digamos. Primero, aislaron las válvulas, en su propia placa de circuito impreso modular. Luego, las envolvieron en una carcasa de silicona. Usaron tubos de silicona en los cables también. Y lo más ingenioso, unos amortiguadores especiales que básicamente suspenden las válvulas en el aire dentro del chasis. Las desacoplan de las vibraciones externas. ¡Wow! Eso suena complejo. Lo es. El objetivo es claro, conseguir el carácter sónico de las válvulas, pero sin los ruidos indeseados. Fascinante esa ingeniería. ¿Y todo esto para alimentar qué exactamente? El sonido final. Alimenta el corazón de la versatilidad del SP3000T, el sistema de triple amplificación. No es un solo ampli, son 3 en 1. Y el usuario elige. 3 modos. Exacto. Primero, el modo OPAM. Usa amplificadores operacionales de estado sólido. La tecnología estándar, digamos, en audio digital de alta gama. Este te da el sonido clásico de Stellan-Kern. Mucha claridad, un fondo súper silencioso, ese fondo negro que tanto gusta, y un sonido amplio, dinámico. Es el modo de referencia, el más neutral. El técnico, por así decirlo. Podríamos decir que sí. Segundo, el modo Tube Amp. Aquí solo juegan las válvulas JAN6418. Y la meta es la opuesta: buscar calidez,
riqueza armónica, esa textura suave un poco vintage, un sonido más relajado, más emocional según describen. Entiendo, el modo analógico. Y tercero, el modo Hybrid Amp, que intenta hacer lo mejor de ambos mundos. Combina la etapa de estado sólido con las válvulas. Busca la resolución del OPAM, pero añadiéndole un toque de la musicalidad, de la textura de los tubos. Un punto intermedio. ¡Qué interesante! Y no solo eso, en los modos Tube e híbrido, incluso puedes ajustar la corriente que va a las válvulas, para afinar aún más su carácter. O sea que no solo incluye válvulas, sino que te da un control bastante fino sobre cómo y cuándo usarlas. Muy completo. ¿Y en la parte digital, qué tenemos? Pues hereda la arquitectura del SP3000 base, que ya fue muy elogiada en su momento. La clave es esa separación física total entre el procesamiento digital y la conversión analógica. Usa un conjunto de 4 chips DAC de AKM, 2 para la modulación digital y otros 2 para la conversión final a analógico. La idea es mantener el ruido digital lo más lejos posible de la señal analógica, que es muy delicada. Eso ayuda a la claridad y al silencio de fondo. Tiene sentido. Y todo esto lo mueve un procesador Snapdragon moderno con suficiente RAM para que la interfaz sea fluida, que ahora, por cierto, incluye hasta medidores BU gráficos, de estilo clásico. Un detalle visual bonito. Entendido. Tecnología punta en ambos frentes, digital y analógico, con esas válvulas. Pero Astelli Kern también es muy conocido por el diseño, los materiales. ¿Cómo se presenta este SP3000T? Claramente como un objeto de lujo, no solo un reproductor. El cuerpo principal es de acero inoxidable 904L. 904L, ese me suena. Exacto. Es el mismo tipo que usa Rolex, conocido por su resistencia a la corrosión. Pero no se quedan ahí, luego está bañado en plata pura al 99.9%. Plata pura. Sí, y hay una edición limitada hecha de cobre macizo. Un material que gusta en ciertos círculos de audio por sus propiedades eléctricas de resonancia, aunque necesita un tratamiento especial contra la oxidación, que ahí en K aplica, claro. No son materiales de electrónica de consumo normal, ¿eh? Son más de joyería, relojería o equipos de audio estacionarios de altísima gama. Comunican peso, valor, durabilidad. Ya veo. Y el diseño en sí sigue la línea de A y K. Totalmente. Sigue esa filosofía de luz y sombra de la marca. Caras planas, ángulos agudos, bordes muy definidos que juegan con la luz. La rueda de volumen es grande, facetada, como una joya. Y tiene un LED que cambia de color según la calidad del archivo. Rojo para calidad CD, verde y azul para High Res, magenta para DSD. Un detalle útil. Y por supuesto, esa pequeña ventana trasera, que deja ver el brillo anaranjado de los filamentos de las válvulas cuando están encendidas. Es un guiño visual a ese corazón analógico que tiene. Suena impresionante como objeto, la verdad. Pero, ¿qué pasa con la experiencia de tenerlo en la mano? Porque esos materiales, esa tecnología, deben pesar lo suyo, ¿no? Y pesan. Mucho. Aquí llegamos a uno de los puntos más debatidos en las fuentes. El SP3000T pesa 483 gramos. Casi medio kilo. Sí, casi medio kilo. Es grande además. Unos 14 centímetros de alto, 8.5 de ancho, casi 2 de grosor. Y esos bordes afilados del diseño, aunque visualmente son atractivos, muchos usuarios dicen que son incómodos para sostenerlo sin la funda que viene incluida. O sea que la funda es casi obligatoria. Parece que sí, para muchos. Definitivamente no es un aparato para llevar en el bolsillo del pantalón. Es más bien transportable. La pregunta que surge es si esto es un fallo de diseño o una característica intencionada. Ese peso, esa solidez, pueden interpretarse como parte de la experiencia de lujo, como un reloj de alta gama que siente sustancial en la muñeca. Puede ser. Y para reforzar esa idea, la funda incluida es de piel de ternera de alta calidad, de Perlinger, una curtiduría alemana de lujo. Todo el paquete grita premium. Medio kilo. Definitivamente no lo olvidarías en el bolso, no. Pero bueno, vamos a lo crucial, a lo que importa al final. ¿Cómo se traduce toda esta ingeniería, estos materiales, estas opciones de amplificación, en sonido? ¿Tiene una firma definida o es más versátil? Lo interesante, y esto coincide en las fuentes, es que no tiene una firma sino varias. Y ese es precisamente su gran baza, su punto fuerte. Gracias al triple amp system, es como tener varios reproductores en uno. A ver, cuéntame de esos modos. Primero, en modo OP-Amp, las descripciones hablan de un sonido increíblemente limpio,
Transparente, detallado, el silencio de fondo es absoluto, dicen. Te permite escuchar microdetalles en las grabaciones. El escenario sonoro es amplio, preciso, es el sonido de referencia de Astel & Kern, muy neutral, muy fiel a la fuente, muy parecido al del SP3000 sin válvulas. Vale, el sonido puro. Exacto. Luego cambias al modo tube y el carácter se transforma. Gana calidez, cuerpo. Una textura más suave y más húmeda usan a veces ese término. Lo describen como más relajado, eufónico, con las voces sonando más cercanas, más emotivas. Las fuentes sugieren que quizás se sacrifica un poquito de la resolución extrema o la separación instrumental a cambio de esta musicalidad más envolvente, más orgánica. Entiendo. ¿Un sonido con más alma, quizás? Podría decirse así. Y luego está el modo híbrido, que busca el equilibrio. Intenta retener la claridad, el impacto dinámico, la extensión del modo op-amp, pero añadiendo algo de la riqueza armónica, de la fluidez del modo tube. Muchas reseñas lo señalan como un punto medio muy logrado, muy versátil para distintos géneros, distintos auriculares. Suena como el modo para todo, ¿no? Podría ser el más polivalente, sí. Entonces, si lo comparamos directamente con su hermano sin válvulas, el SP3000 normal, ¿cuál dirías que es la diferencia clave en sonido según las fuentes? Mira, el SP3000 base, el normal, es visto como técnicamente quizá un puntito por encima en silencio absoluto y neutralidad pura. Es como la herramienta de precisión para analizar la grabación. El analítico. Eso es. El SP3000T, por otro lado, es descrito consistentemente como más musical, más involucrante emocionalmente, especialmente en los modos tube e híbrido, claro. Ofrece esa capacidad de colorear, de adaptar el sonido a tu gusto, a la música que escuchas o a los auriculares que uses. No es que uno sea objetivamente mejor que el otro. Apelan a prioridades distintas. Máxima fidelidad analítica versus musicalidad personalizable y una experiencia más interactiva. Claro, te invita a jugar con el sonido. Exacto. El SP3000T convierte la escucha en algo más activo. Interesante esa dualidad. ¿Mencionan las fuentes algo sobre otras funciones de procesamiento de sonido que tenga? Sí, incluye un par de cosas. Está el crossfeed. Es una función que mezcla un poquito los canales izquierdo y derecho. Ah, ¿para simular altavoces? Justo, para reducir esa sensación de sonido dentro de la cabeza, que a veces dan los auriculares. Su recepción es mixta, la verdad. A algunos les gusta, otros sienten que altera un poco la imagen estéreo o la respuesta en frecuencia. Ya. ¿Y la otra? La otra es DEAR, Digital Audio Remastered, que es básicamente una forma de sobremuestreo. Esta parece tener mejor acogida, especialmente con archivos de menor resolución. Dicen que puede mejorar la sensación de espacio, de dinámica. Puede ser útil. Bien, tenemos la tecnología, el diseño espectacular, el sonido súper versátil, pero ¿cómo ha sido recibido este aparato en general? Porque con estas características y, me imagino, un precio acorde, debe generar opiniones fuertes, ¿no? Absolutamente. Y aquí vemos una división muy clara en las fuentes. Es fascinante. Por un lado, tienes las reseñas de medios especializados en audio de alta gama. Son casi universalmente positivas. Rozan el entusiasmo, diría yo. Alaban la calidad de construcción, la interfaz fluida, la innovación de las válvulas. Dicen que están bien implementadas, que no son un truco. O sea, que funcionan. Que aportan algo real al sonido, sí. Y sobre todo, alaban la calidad y la versatilidad sonora. Lo suelen posicionar como uno de los mejores DAPs jamás creados, si no el mejor. Esto a pesar de reconocer su precio y sus compromisos ergonómicos. Vale, esa es la visión de la prensa especializada. ¿Y los usuarios? La comunidad audiófila. Ahí la cosa cambia. Si te metes en foros como Reddit u otros sitios donde discuten los aficionados, la perspectiva es a menudo mucho más pragmática. Y crítica. ¿Qué critican principalmente? Pues mira, los puntos débiles que se repiten constantemente son: 1. La ergonomía. Calificativos como ladrillo, incómodo, demasiado pesado son súper comunes. La necesidad de usar la funda es casi un consenso general. El medio kilo. Exacto. 2. Funcionalidad limitada. Critican la falta de opciones avanzadas como un ecualizador paramétrico completo. Y también que use una versión personalizada de Android. Eso limita las apps que puedes instalar a una lista aprobada por A&K. Le quita flexibilidad comparado con un smartphone o un DAP con Android abierto.
Entiendo. ¿Algo más? Sí. 3. Rendimiento práctico. La duración de la batería es un punto flaco recurrente. Esas 10 horas teóricas son en condiciones ideales. En uso real, con archivos high-res, y sobre todo usando los modos tube o híbrido, la autonomía baja bastante. Y aunque tiene potencia de sobra para la mayoría de auriculares intraauditivos, los IEMs, algunos usuarios con auriculares de diadema muy difíciles de mover, como ciertos planares o de alta impedancia, sienten que se queda algo corto de potencia, de garra. Ajá. ¿Y el precio? Me imagino que eso también sale. Ese es el cuarto punto, y quizá el clave para muchos. Precio-valor. Salió a $2,999. Wow. Sí. La relación calidad-precio es duramente cuestionada. Muchos argumentan que puedes obtener un rendimiento sonoro comparable o incluso superior en potencia y mayor flexibilidad con combinaciones mucho más baratas. Un smartphone y un buen DAC amplificador portátil tipo dongle, por ejemplo. Claro, la diferencia es abismal en precio. Y por último, incluso hay escepticismo sobre las válvulas. Algunos dudan de su impacto real. Lo ven como un gimmick, un añadido que introduce una distorsión agradable, sí, pero no necesariamente un sonido mejor, y que no justifica la complejidad ni el costo extra. Entiendo. Vaya contraste entre las reseñas y los usuarios. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos visiones tan opuestas? ¿Es una maravilla tecnológica o un lujo poco práctico? Yo creo que la clave está en entender a qué público apunta Astellas-Kern con esto. El SP3000T no compite en el terreno del valor por dólar. No busca eso. Se defiende y se posiciona como un artículo de lujo. Sus compradores potenciales probablemente valoran la artesanía, la calidad de los materiales, la experiencia de usuario pulida de A&K, el prestigio de la marca, tanto o más que las especificaciones puras o la eficiencia económica. Es otro tipo de valoración. Exacto. Además, tiene una sinergia muy fuerte con el mercado de IEMs de alta gama, que es súper importante, sobre todo en Asia. Ahí es donde brilla más en potencia, por ejemplo. El SP3000T, en el fondo, expone esa fractura que hay en la comunidad audiófila. El pragmatismo, rendimiento medible, eficiencia, contra un enfoque más romántico, si quieres. Experiencia sensorial, estética, artesanía, interactuar con el sonido. Y este aparato está claramente diseñado para triunfar en ese segundo paradigma. De acuerdo. Creo que el panorama está bastante más claro ahora. Si tuviéramos que resumir, basándonos en todo lo que hemos explorado en las fuentes, ¿cuáles serían los puntos fuertes y débiles más destacados? Para que la gente se quede con una idea general. Sí, podríamos sintetizarlos así, creo. A favor, pros. Primero, la increíble versatilidad sonora. El triple sistema de amplificación es único. Sólido, válvulas, híbrido, tú eliges. Segundo, una calidad de sonido general excepcional, capaz de ser súper pura o cálida y envolvente. Tercero, la construcción y los materiales son indiscutiblemente de lujo. Acero bañado en plata, cobre. Cuarto, implementa tecnología avanzada. La separación de DACs, la amortiguación de las válvulas. Y quinto, la interfaz de usuario es rápida, atractiva y funcional. Bien. ¿Y en contra? En contra, contras. Primero, el precio. Es prohibitivo para la mayoría. $3,000 es mucho dinero. Segundo, la ergonomía es cuestionable. El peso de casi medio kilo, el tamaño, los bordes. Tercero, la duración de la batería es mediocre para los estándares actuales, sobre todo si usas las válvulas. Cuarto, el ecosistema de software es cerrado, limitado. Y quinto, la potencia de salida, aunque suficiente para muchos, puede ser justa para los auriculares más exigentes del mercado. Entonces, el veredicto que parece emerger de las fuentes es que definitivamente no es un producto para cualquiera, ¿verdad? Exacto. El SP3000T no busca ser la opción lógica o la más eficiente. Es la materialización de una filosofía de audio de lujo. Para el audiófilo pragmático, el que se centra en mediciones y en la relación rendimiento-precio, probablemente parezca un exceso, algo injustificable. Pero parece otro perfil de audiófilo, el que valora la artesanía, la experiencia táctil y visual, la posibilidad de moldear el sonido a su gusto como si fuera un instrumento, y el placer de poseer un objeto único, bellamente construido. Bueno, para ese perfil, el SP3000T se presenta como una pieza casi definitiva. Cambia el enfoque completamente. Totalmente.
Esa capacidad de cambiar radicalmente el carácter del sonido, con solo pulsar un botón, lo eleva. Pasa de ser un simple reproductor a ser una herramienta para esculpir tu propia experiencia auditiva. Por eso, si lo evalúas como herramienta puramente funcional, bajo criterios de eficiencia, tiene puntos débiles evidentes, nadie lo niega, pero si lo entiendes como un objeto de deseo que fusiona arte, tecnología y una visión muy particular del placer sonoro, entonces se posiciona como uno de los reproductores digitales más ambiciosos, completos y, sí, deseables jamás creados. Para su nicho específico, claro está. Muy bien explicado. Y esto nos deja con una reflexión interesante, creo. Más allá de las especificaciones, de los gráficos, ¿qué valor le damos realmente a esa capacidad de influir activamente en el carácter emocional de la música que escuchamos? ¿Cuánto vale poder ajustar no solo cómo suena, sino cómo nos hace sentir? Es algo para pensar. Una pregunta profunda para cerrar, sin duda. Y con ella concluimos esta exploración detallada de la Sterenkino AENT Ultima SP3000T, basada en la rica información que proporcionan las fuentes disponibles. Una ventana fascinante, la verdad, a la cúspide del audio portátil y a las distintas filosofías que animan este mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.